Hola chavos, mi nombre es Evelyn Alondra Y el mío es Brisa Yasmin. y bienvenidos a un nuevo video. Pues el día de hoy les vamos a contar historias que son a lo mejor un poquito de terror, un poquito no, un poquito paranormales y así, pero son historias que nos pasaron cuando estábamos chiquitas, cuando íbamos como a la primaria, por ahí más o menos. Una de esas historias es de cuando un día yo y ella pues íbamos como en quinto, por ahí cuarto, ¿no? Eran cuarto y quinto, creo. Como entre cuarto y quinto de primaria. Entonces ya ven que cuando vas en esa edad tus papás o así te dicen que no juegues como de terror, como que la Ouija, Charlie Chaplin, todas esas cosas que un niño no debe de jugar. Pues uno, cuando más le dicen que no lo haga, más lo hace. Y ese era nuestro caso. Hagan de cuenta que yo y ella y otros compañeros más, pues uno está aburrido, ¿no? Nos pusimos a jugar lo que es, creo que Charlie Charlie, ¿no? Sí, era Charlie Charlie, creo. Que es donde avientas una monedita y ¿qué haces? Si caía sol, era sí, y si Ajá. caía águila, era no. Sí, era como que decía Charlie Charlie. Y si estás aquí, que caiga así, ¿no? O, por ejemplo, si decía Charlie, Charlie, si estás aquí, toca, tócame O o así. algo, Y pues. ya si tú Ajá. sentías que te tocaban y así, ya es que uno cuando estaba chiquitillo le hace como la emoción y todo eso, como de que, ah, no manches, me tocó el hombro. Ajá. Y era como en nuestro caso y así. Pero lo extraño fue que, o sea, pues nosotros jugábamos cada que era recreo, nosotros teníamos como recreo como a las 10, ¿no? Sí, el chiste es que siempre jugábamos como Ujú. a eso de las 10 y así. Y un día, sí fue como después de jugar o ya fue a los días. Yo fue como más adelantito porque jugamos un tiempo a Charlie Charlie y otros jueguitos así, pero ya de tiempo dejamos de jugar porque nos empezaron como a asustar o así. Sí, fue como que empezaban a pasar como muchas cosas extrañas. Y es que creo que también una vez jugamos como a la Ouija y Ujú. también, ¿cuál A otro? la de un, dos, tres, toca la pared. Ah, sí, entonces era como que jugábamos muchas cosas así, entonces empezaban a pasar cosas como que se caían cosas o que pasaban sombras o que empezábamos a ver un montón de cosas y eso fue como que aumentando y aumentando, era Ujú. como de que pasaba más y pasaba más. Entonces era como, pues uno está chiquito, uno se asusta de cuarto y quinto, eran como 10 años, ¿no? Ok, 10, 11. como 10 11 por ahí. O sea, todavía te asustas, o es como que no manches, me da miedo, que digas, ay, no, no me da miedo, pero sí te da miedo. Entonces era como que bien extraño para nosotros. Y pues más que todavía hubo un caso donde pues después de jugar de eso y así, fue como que nos detuvimos porque vimos todo lo que estaba pasando, todo lo que pues había ahí, ¿no? Que pues pasaban sombras y se caían las cosas y así. Fue que después de tiempos y días, se apareció una muñeca allí. O sea, que dices, ay, que alguien la llevó. Pues a lo mejor sí, pero de todas formas era una muñeca que estaba súper, o sea, horrible. O sea, que dices, no manches, una muñeca endemoniada. Si tuviera una muñeca, te las enseñaría tantito. ¿Cómo es que hubiese estado esa, no? Ujú. Pero estaba fea, horrible. Y lo peor es que la tirábamos o sea, la tirábamos a la basura y al día siguiente volví a aparecer en donde mismo y era como de que, o sea, la señora que limpia se la llevó en la basura, ¿cómo volver a aparecer ahí? Entonces era lo más extraño. Y en que la tirábamos, hiciéramos lo que hiciéramos con ella, seguía apareciendo. Y era como que bien extraño. La última vez creo que fue cuando ya, ahora sí, tuvimos que hablar con alguien, ¿no? Sí, fue ahí cuando nos tocó decirle al director Ah, sí, nos de tocó, las cosas que pasaban así. Sí nos sí, regañaron, pues, pero nos regañaron porque el director notó que estaban pasando cosas raras, o sea, en la escuela, porque hay un salón que está como en la parte de arriba,
hagan de cuenta que la escuela es como, está una entrada y están tres salones juntos, así como en hilerita, y está uno que está aparte de todos los salones que están como alrededor de una cancha. Y en ese salón era donde más se pasaban las cosas, donde ocurría todo así fatal, o sea, Ujú. que era donde más sucedían las cosas. De hecho, este, un día aparecieron así como cosas, muchas cosas tiradas, entonces fue como que también ya, fue como de que más nos dio miedo. De hecho, no me acuerdo si en una ocasión creo que tuvieron que ir a bendecir la primaria, en una ocasión, Sí, porque porque ya era tanto la gravedad de ese asunto, o sea, porque pues, tú juegas juegos así, es como la película de la Ouija y todo eso, y realmente traes entidades contigo que no sabes, no sabes si sean, no sé, entidades buenas o malas, porque ciertamente tú haces una pregunta y tú esperas a que alguien te conteste o que algo te conteste, no sabes si es bueno o malo, si se quiere quedar contigo o no. Y tú, no, tú a lo mejor dices, ay, es un juego, ay, no pasa, porque era lo que nosotros decíamos, es un juego, eso no pasa, es, o sea, no pasa. Entonces nosotros lo jugamos como sin chistes, sin nada, decíamos, "Ay, ¿qué va a pasar?". ya cuando vimos que estaban pasando las cosas, pues ya fue cuando dijimos, no. Sí, como de ya no hay que jugarlo, porque, Ujú, de hecho, eh, una de nuestras amigas que era la que también como de que, hay que jugarlo, porque yo en específico yo me sentía como de que no hay que jugarlo porque mamá me decía, es que, ujú. ¿sabes qué? Eso no es bueno y así, y de hecho también a ella le decían, es que eso no lo tienen que jugar, que quién sabe qué, porque yo a mí se me salió decir a mi mamá que jugábamos eso, A mí también. yo decía, es que no era malo, no era malo, yo decía, no era malo, y yo le conté a mi mamá, y ya fue cuando también mi mamá nos regañó y que no jugáramos. Pero nosotros pues dijimos, "Mira, X. ni pasa nada porque no nos había pasado nada malo". Era como de que, pues no, nada. Y pues fue cuando lo empezamos a jugar. Fue cuando lo empezamos a jugar y que ya empezaron a pasar cosas peor. Y esa amiga creo que también en su casa empezaron a pasar cosas, Ajá. así como de que no manches, creo que su casa es de dos pisos, ¿no? Ujú. Es de dos pisos, entonces dice, como es como tipo maderita para el segundo piso, se escuchaban pasos en su casa. Entonces era como de que, pues a ella también le daba miedo. No sé qué ella haya hecho, pero creo que la escuela sí la tuvieron que bendecir para que pues dejaran de pasar esas cosas y sí dejaron de pasar. La muñeca, después de que bendicieron a la escuela, ya no volvió a aparecer. Ujú. Ya fue cuando ya definitivamente la muñeca dejó de aparecer. Por eso Y luego, como se dice que según en la escuela antes era un panteón, entonces también decíamos, a lo pues mejor, también normalmente, siempre dicen que en todas las escuelas son panteones. ujú, No sé por qué, pero siempre se dice así. Pero supuestamente en la primaria que nosotros íbamos, pues se supone que sí, según era un panteón, pero que creo que, no sé, alguien compró allí y que ya fue que empezaron a hacer la escuela, que pues se derribaron así como todo lo de tumbas y así, que pues es algo que no se tiene que hacer, o sea, es un panteón, pero que apenas como que ahí iban a construir el panteón, enterraron no sé como cuántas personas y ya después se cambiaron a otro lugar que también queda cerquita de la escuela. Y entonces también fue como que todo lo que nosotros hicimos de jugar Ouija y Charlie Charlie y 1, 2, 3, toca la pared y todos esos juegos que son de atraer entidades, siento que pues fue también como estos cerquitas del panteón y de la primaria y pues más entidades se tuvieron que haber ido a la escuela. Entonces también por eso sentimos que fue eso. Y como les digo, las entidades son cosas que uno no sabe si son buenas o malas y no saben si se vienen con uno o no. Y en este caso yo creo que de nuestra compañera fue que sí, pues sí la siguió como quien dice esa entidad, porque uno los juega y no los cierra, porque cuando abres un portal como de esos que es de traer entidades se supone que lo tienes que volver a cerrar y no lo cerramos. Entonces fue lo peor de todo, porque son portales que se quedan abiertos y es donde pueden entrar las entidades, ¿no? ujú. Por Entonces eso se les recomienda no que jugar. no jueguen porque pues
juegas con algo que no sabes qué es lo que puede pasar, qué es lo malo que te puede atraer, porque también el cargar entidades es un peso más para la vida. También cuando pasa eso, pues es malo, ¿no? Muy malo. Entonces se les recomienda No jugar no jugar, porque les puede pasar lo cosas. que a nosotros nos Ajá. pasó. Luego lo toman como un juego de que ni pasa nada y sí. Ni pasa Ya nada. cuando ven que está Exacto. pasando, pues ya van a decir, tenían razón o algo. Ajá, porque como les Porque, decimos, ajá, a nosotros nos decían que no jugáramos eso, porque pues ya ven que la mamá es como de que no juegues eso porque pasa esto, no hagas esto porque esto. Entonces era como que nosotros nos decían, no jueguen porque van a traer esto, no jueguen esto. Entonces nosotros no hicimos caso y pues ya vimos la consecuencia de lo que nosotros hicimos, que fue eso, que por nuestra culpa pasaron cosas. Y pues ya, de hecho creo que nos castigaron como un cierto tiempo, me acuerdo, sí, la verdad. que nos habían castigado pues por eso, porque pues sí fue grave, o sea, ¿quién se le ocurre? Un inmenso, No es a nosotros. nomás a nosotros. Sí. Otra historia que les íbamos a contar es familiar. Cuando estábamos morrillos, más morrillos, eso fue antes. Antes de lo que, o sea, esta historia que les vamos a contar es antes de lo de la escuela. Ajá. Cuéntame. Pero aún así nos seguimos jugando en la escuela. Ujú. Este, allá por donde vivo yo, pues hay una casa que es de mi tía, que vivía ahí, pero dejó de vivir ahí porque se fue a vivir a otra parte. Entonces, pues ya se quedó solito, ya nadie vivía así. Pues se llenó de zacate, pues como una O casa sea, abandonada. casa abandonada, Ajá. literal, literal. Se convirtió en Y casa abandonada. y pues cuando íbamos así como a visitar a mis otras tías que vivían ahí, eran vecinas pues de ahí de la casilla, pues nos juntábamos nuestras primas, tíos, así, y nos Ajá, poníamos a jugar. Y entonces tenían un baño de bañar, ajá, de bañarse, ajá. este, y tenían un patio pues muy grande y todo eso, ¿da? Sí, es que era como una casa como aquí nosotros vivimos en un rancho, entonces aquí como en los ranchos es como de que tienes patios así como grandes, zacatito y todo eso. Entonces, en esa casa que era pues de uno de nuestros tíos, en esa casa pues fue como de que como dejaron de habitarla y así, fue como pues quedó muy abandonada, empezaron a crecer las plantas, el zacate y todo eso. Entonces, ahí esa vez creo que nos reunimos a jugar, ¿no? No, sí. Estaba una camioneta en medio roja que ya no servía y pues ahí estaba. Entonces nosotros en una de esa camioneta nos sentamos en ruedita y nos pusimos a jugar y nos pusimos a jugar a Charlie Charlie y fue el único juego que jugamos ese día. Entonces, Como fue el único juego que jugamos esa vez, hagan de cuenta que pues como que comenzaron a pasar también cosas. Fue como muy ajá, similar a lo de la escuela, pero pues pues pasaron fue cosas. muy diferente porque estábamos pues en rueda, entonces cuando nos empezaron a asustar y todo salió ¿cómo después? Era como un animal del baño de bañar donde decía que se había uno, salió un animal ahí volando, pero no era ni un pájaro ni nada, así era muy extraño y salió volando y pues nos asustamos de edad, aparte de escuchar los ruidos y todo eso y después pues nos levantamos, nos fuimos corriendo, entonces a una prima cuando se levantó a correr debajo de la camioneta alguien le jaló los pies, entonces ella se cayó y la arrastraron, pero pues no era nadie ni nada. Sí, fue como que fue algo bien pesado porque fue como que en ese momento trajimos algo que pues no debíamos. Ajá, Entonces fue como de que empezaron a sonar ruidos, pero feos, o sea, como de que azotaban como una puerta o y así. Y más aparte, pues esa casa ya no la está, habitaban, ya saben que cuando uno no habita las casas así, es como de que más los espíritus pueden entrar, porque pues es algo que está solo, que nadie habita. Entonces, los espíritus como que dicen, buscan como ese lugar para llenarlo, ¿no? ¿Me lo explico? No, no, no. Entonces, ese día fue como de que trajimos, con el juego atrajimos como otro espíritu, o no sé, pero no era bueno. Entonces, lo que quería hacer era como corrernos de la casa. ujú, Era como que mi casa, porque, o sea, como de, ustedes abandonaron la casa y ahora es mi casa, y y váyanse.
por ejemplo, porque como les decimos a nuestra prima, creo sí es prima, a nuestra prima la arrastraron, o sea, la arrastraron pero feo y nosotros fue como de que no supimos qué hacer porque pues estábamos chiquitos, ¿no? Estábamos chiquitos, no sabíamos qué hacer, este, de hecho eso se trató también como con un adulto, creo que la casa también la tuvieron que bendecir, porque Sí, sí fue algo bien feo, ustedes no se imaginan la gravedad del asunto de cuando la arrastraron, creo los que ruidos. los ruidos, o sea, fue bien horrible, pero bien horrible porque, o sea, creo que se quedó así como bien, cuando la arrastraron quedó así como muy mugrosa, así, Ah, ya ves que sí. cuando uno te arrastra, pues sí te mugras, pero poquito, ¿no? Quedó bien, como si la viesen, echado un balde, pero de, no sé, de lodo, yo qué sé, así, pero muy feo que fue eso. De hecho, ahí sí nos tocó hablar con nuestras tías, porque pues, ya ves que cuando uno hace ese tipo de cosas, pues, no lo van a decir a mi mamá, o no le van a decir Ujú. esto. No, ahí sí, porque pues ella quedó llorando de esa vez, porque pues la arrastró algo que no podía ver. Entonces, ahí sí tuvimos que hablar con nuestras tías y ya fue que ellas también llamaron a un padre para que también bendiciera la casa y dejaran de pasar esas cosas. Después creo que les tocó tirar la casa, no Sí, sé. ahorita ya está, la tumbaron y todo, pues vendieron creo que la madera o algo así y ya está. Ya nomás está ahí el Sí, pedazo. es que como también como fue como que dijeron, pues para que deje de pasar eso y también para que tengan pues algo un espacio más, Ujú. tiremos la casa. Entonces tiraron la casa también por eso, porque pues no. O sea, pasaban muchas cosas ahí, también escuchaban muchos ruidos en la noche allí mismo. Entonces fue como que ya ahí había algo que era muy difícil de desterrar ya, literalmente. Entonces, pues era pues algo grave, porque pues no se podía ir así como sencillo. Ahí, aunque ya la habían bendecido, no fue como cuando en la historia que les contamos de la primaria, que fue muy similar, ¿no? En la primaria, pues ahí la bendicieron y dejaron de pasar las cosas. Pero en la casa la bendicieron, pero ahí no dejaron de pasar las cosas y seguían pasando. Y el problema era que se escuchaban más y más fuerte. Entonces ese fue el problema. Ujú. Por eso es que nosotros quisimos platicar esto con ustedes porque pues quisimos decirles que evitaran jugar ese tipo de juegos porque en verdad sí atraen entidades, sí, de que sí hacen algo, sí son verdades, porque uno dice, ay no, hay que jugar esto para que me conteste si alguien me quiere o no, Ujú. porque era lo que nosotros hacíamos en ese entonces, como de, le voy a preguntar a Charlie si este muchacho me quiere, o este niño me quiere, o así, era por lo que nosotros jugábamos ese juego. Entonces les recomendamos que no jueguen cosas malas porque pues de que hay entidades y como les digo, no, unas no son buenas y otras sí, pero normalmente las entidades que atraes con esos juegos son malas porque se supone que los juegos son malos, entonces pues son entidades malas, entonces les recomendamos que no jueguen ese tipo de juegos y que pues siempre vayan a la iglesia y Y así. menos solos, que no lo jueguen solos ni nada. Ajá, y más que nada, y si lo juegan y empiezan a como vivir cosas, así que ustedes dicen que son extrañas o son cosas paranormales o cosas que no les gustan, pues avisen a un mayor o díganlo, porque si no lo dicen, también no nos van a poder ayudar. Entonces, sobre todo, díganlo. Y pues yo creo que eso sería No, por todo por el video de hoy y nos vemos en un nuevo video. Bye.